Y el texto para hoy día es Hechos capítulo 13, del versículo 4 hasta el 12. Yo les voy a leer. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y con este texto vamos a ver el inicio del primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Ahora, Saulo es el nombre original del apóstol Pablo. Por eso que aquí en el texto dice que se le comienza ya a llamar Pablo. Pero es interesante que al iniciar este primer viaje, Pablo no era el líder del viaje, porque se nombra primeramente a Bernabé. Y Bernabé fue aquella persona que lo discipuló, fue aquella persona que lo fue a buscar a Tarso, porque Pablo era de Tarso, lo trajo a la iglesia de Antioquía, y en la iglesia de Antioquía ellos sirvieron por un año como maestros. Y después de un tiempo ya vemos en la iglesia de Antioquía, vamos a ver el pasaje de Hechos, capítulo 13, versículo 1, dice así: «Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros». Estos profetas y maestros vienen después del trabajo que Bernabé y Saulo habían hecho en esta iglesia de Antioquía. Ellos estaban como maestros trabajando, levantando nuevo liderazgo, y después de un tiempo ya vemos profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. O sea, vemos que Bernabé es el primero de la lista y el último es Saulo. Y asimismo, ellos son enviados como misioneros, Bernabé siendo el líder y luego Saulo. Entonces en el versículo 3 dice: «Entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron». Allí vemos a la iglesia poniendo las manos encima de estos dos primeros misioneros y enviándolos. Ahora, en todo esto, no era la iglesia actuando por iniciativa propia, mas era el Espíritu Santo que apartó a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual él los llamó. Era el Espíritu Santo guiando a la iglesia, y él, el Espíritu Santo, tomando control de todo. El Espíritu Santo es Dios. Como estamos viendo los días domingo, el Espíritu Santo, Dios mismo, mora en todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, y comienza esa persona ahora a ser templo del Espíritu Santo. O sea, es Dios mismo viviendo dentro de ti, de tal manera que tú tomes conciencia que tu cuerpo ahora es templo, y el templo del Espíritu Santo de Dios tiene que ser santo. ¿Por qué? Porque Dios habita en un templo santo, ya que Él es santo. Por eso mismo, Dios nos ordena: sed santos, así como yo soy santo. Entonces, vemos que se está iniciándose el primer viaje misionero. ¿Pero por qué un viaje misionero? ¿Por qué no quedarnos en Jerusalén? Porque Jesucristo, en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, Él da la estrategia, Él da la ruta, Él da el norte
por el cual la iglesia tiene que ir. Y les había dicho, y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, si nos hubiéramos quedado en Judea, Judea es Pucallpa, por así decirlo, si nos hubiéramos quedado aquí nada más y no saldríamos a ningún lugar, pues no estaríamos cumpliendo con los propósitos del Señor. Y lo que pasó que Dios utilizó una persecución en el capítulo 8 de Hechos. Comienzan a perseguir la iglesia porque la iglesia se había detenido solamente en Jerusalén. Entonces la iglesia es dispersada, pero cuando es dispersada, predican la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos lleva a aprender de esta dispersación que el Señor estaba haciendo? Que cuando el Señor trae algún tipo de persecución, trae algún tipo de inconveniente, circunstancias difíciles que nos incomodan, lo que el Señor quiere es que tu fe sea pulida, es que tu fe madure, es que tu fe salga adelante. Por ejemplo, vemos un esposo y una esposa que están discutiendo y no se llevan. Entonces, el esposo comienza a pensar, creo que ha sido un error casarme con esta mujer. La esposa comienza a pensar, creo que me he debido de quedar con mi primer enamorado. Él era tan romántico que me entregaba puros peluches. Pero ahora mi esposo me para dando palabras terribles y yo ya no aguanto. Entonces, esta parejita de esposos ya piensan que la relación dentro del matrimonio solamente va a ser una relación basada en el romanticismo, basada en cumplir mis sueños, pero no es así. A veces dentro del matrimonio vienen tiempos totalmente difíciles que a veces incluso te da ganas de pensar, ¿por qué me he casado? Mejor me separo. Pero la idea del matrimonio es que tanto el esposo y la esposa, a través de caracteres diferentes, puedan pulirse y yo pueda menguar mi orgullo, la mujer también menguar, y así juntos buscar al Señor, de tal manera que nos hacemos humildes. Entonces los tiempos difíciles que estaban viniendo para la iglesia eran tiempos porque el Señor tenía un propósito, y el propósito era madurar su fe, pero a la vez también el propósito era cumplir Hechos 1:8, de tal manera que la iglesia vaya y predique la palabra del Señor a todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Pero ellos se habían contentado quedándose solamente en Jerusalén. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios no es yo me entrego a Cristo y con eso estoy feliz, nada más. No, ese es el inicio para el cumplimiento de los propósitos que Dios tiene en tu vida. Y entregar tu vida a Cristo solamente es el primer paso, porque ahora tú tienes que comenzar a hablar de Cristo. Esa es la idea, y eso es lo que estaba sucediendo en este pasaje que hemos leído. Por eso es que Dios levanta a Bernabé y a Saulo para la obra la cual Dios tenía preparado para ellos, y era el que ellos tenían que ser los primeros misioneros de la iglesia. Los primeros misioneros de la iglesia enviados por la iglesia de Antioquía, y ellos comenzaron a predicar la palabra. Yo me pongo a pensar en estos misioneros. ¿Qué es lo que habrá pasado por su mente? Cierto que el Espíritu Santo los llamó y los estaba enviando, pero ¿y ahora qué hacer? Vamos a viajar a una isla Chipre, vamos a viajar por diferentes países, diferentes lugares que no son ni siquiera cristianos. Este texto que hemos leído tiene que ver con la isla de Chipre. Y era una isla donde adoraban a Afrodita, donde había un culto de prostitución, porque dentro de este templo de Afrodita en Chipre había diferentes templos de Afrodita, porque era una diosa en esa época. Pero en esta isla de Chipre, donde había nacido Bernabé, era una isla en la cual ellos adoraban a esta diosa de esa época, diosa con D mayúscula, llamada Afrodita. ¿Y sabes cuál era su culto de adoración? Era un culto de prostitución. O sea, tenían sacerdotes mujeres, llamadas las sacerdotisas. Y estas sacerdotisas lo que hacían era prostituirse. Y esa prostitución era la adoración que daban a esta diosa Afrodita. Hasta tal extremo había llegado la degeneración de la moralidad del ser humano que pensaban que de esa manera se podía adorar a esa diosa. Pero en realidad detrás de escena estaba el diablo apartando a la gente para que no adore al Señor, de tal manera que cuando tú te apartas, tú te comienzas
a deshumanizar delante de Dios, a dejar tu moralidad, a dejar las buenas costumbres y comienzas a absorber todo lo que el mundo enseña. Y lo que el mundo enseña es todo lo que Dios no enseña. Y esa enseñanza se introduce en la iglesia. Y la iglesia, como hemos hablado el domingo, se comienza a mundanalizar. Y mundanalizar quiere decir absorbemos costumbres del mundo y lo introducimos a la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia santa. Y esta iglesia de Antioquía era una iglesia santa. ¿Sabes por qué? Porque escuchaban la palabra de Dios y obedecían la palabra de Dios. ¿Qué tal si Dios te llama para que tú seas misionero, predicador de la palabra? ¿Qué dirías tú? ¿Lo voy a pensar? ¿Voy a orar más? Pero si es Dios quien te está hablando a través de su palabra. Voy a ver cómo van las circunstancias, o voy a juntar un poco de dinero. Y siempre todos lo enfocamos desde nuestro punto de vista como seres humanos. Pero Dios nos desafía desde su punto de vista. Tú te haces cristiano, tú eres creyente, ahora comienza a andar conforme a la palabra de Dios. Pero yo no puedo andar conforme, Señor, soy nuevo. No, Dios te desafía a que tú comiences a andar conforme a la palabra de Dios. De tal manera que cortes con el mundo y vivas para Cristo. Un día el Señor, mientras yo estaba en la ducha en Lima, el Señor me dijo, no puedes vivir en el mundo con las costumbres del mundo y a la vez asistiendo a la iglesia. Tienes que tomar una decisión. Yo le dije, pero Señor, yo no puedo tomar esa decisión porque si tomo esa decisión y digo ya no voy a vivir para el mundo y voy a vivir solamente para ti en la iglesia sirviéndote, no puedo porque sí que después voy a regresar al mundo, Señor, no puedo, le decía yo. ¿Y saben lo que el Señor me contestó? El Señor me dijo, yo te voy a sostener. Y ahí cambiaron las cosas para mí. Porque el Señor me hizo ver de que la vida cristiana no se mantiene en base a lo que yo puedo dar, en base a mi valentía. Hay que ser valientes, pero eso no es suficiente. En base a mi esfuerzo, hay que esforzarnos, pero eso no es suficiente. Puedes tener la mejor intención del mundo, pero eso no es suficiente. Es Dios quien te sostiene y tú tienes que tener esa fe. La fe de que si yo rechazo al mundo y acepto a Cristo, Dios me va a sostener. Dios me va a sostener. Esa es la fe que tú tienes que tener. De tal manera que así tú vas a andar en esta vida. Por eso dice el versículo 4, dice, Hechos 13:4, dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían ayudante a Juan. Cuando este equipo misionero viajó, recuerda que este equipo misionero estaba conformado por Bernabé y Pablo. Cuando este equipo comenzó a salir, Dios nos está manifestando algo. Que cuando nosotros queramos emprender algo para Dios, no lo emprendas solo. Empréndelo con otra persona. Porque cuando Jesucristo envió a predicar la palabra de Dios, los envió de 2 en 2. No los envió solos. Los envió de 2 en 2. Y no lo envió varón y mujer, salvo que sean esposos. Sino los envió hombre con hombre para predicar la palabra de Dios. Y ahora lo está enviando, mira que los envió a Bernabé y Pablo, y los envía a predicar la palabra de Dios, y los manda a una sinagoga, y luego los manda a predicar la palabra del Señor en Chipre. Y Chipre es una isla, y Bernabé había nacido en Chipre, y Bernabé estaba yendo a Chipre juntamente con Pablo, iba a predicar en su país, en su isla. Ahora, la idea de este pasaje, el versículo 5, es que ellos anunciaban la palabra del Señor. Podemos hacer muchas cosas cuando nosotros vamos a salir a anunciar la palabra del Señor. Podemos ayudar, podemos consolar, podemos hacer muchas cosas. Pero el centro de este envío, el centro de este viaje misionero, era la predicación de la palabra del Señor. El centro. O sea,
podemos llevar ayuda social, podemos llevar medicamentos, podemos llevar ofrendas, pero el centro es la predicación de la palabra de Dios. Podemos llevar, por ejemplo, alimentación. Llevamos alimentación, pero la alimentación no les va a salvar. Se van a alegrar ese día, pero al día siguiente siguen sin alimentación. La medicina, podemos dar medicina, pero luego, ¿qué va a pasar? Los sanas, ya están sanos totalmente, has pagado su operación, les has dado medicamentos y luego, sin salvación, siguen viviendo en el mundo. Podemos hacer muchas cosas, pero el centro es la predicación de la palabra del Señor. Entonces, Bernabé y Pablo salieron a predicar juntos. Ahora, si tú estás solo y quieres predicar la palabra de Dios, busca ayuda. No vayas solo. Busca ayuda. Porque recuerda, somos una iglesia. Somos una iglesia. Dios constituyó su iglesia. Dios no te llamó para que seas parte del pueblo de Dios, para que vivas solo y hagas las cosas solo. No. Ahora tú eres una madre, tienes negocio, tienes tu trabajo. Está bien. Pero busca otra hermana en la fe para que compartas con ella y en algún momento también puedan visitar a otra persona, manteniendo toda la seguridad del caso. Pero no nos podemos quedar encarcelados en la casa. Justamente el martes estaba compartiendo con unos pastores y estos pastores me animaron porque yo les dije, estoy preocupado porque ahorita en Pucallpa está muriendo mucha gente. Incluso el tío de una de las hermanas de Purús está muy enfermo y 3 personas de Purús han muerto. Y ellos me dijeron, cuídate, todo lo que quieras, pero no puedes permanecer encarcelado en tu casa. Mantén la distancia y sigue predicando la palabra del Señor. Vamos a morir un día, me dijeron. Vamos a morir un día, pero si vamos a morir, que sea sirviéndole al Señor. No vayamos a morir asustados, escondidos y encarcelados dentro de las 4 paredes. Vamos a morir, pero que sea sirviendo a Dios, cuidándonos en responsabilidad. Y hay que ordenar todo. Ha muerto un amigo de la aviación policial, joven, como le estaba contando. Su esposa nunca pensó que él iba a morir. Y sabes que ahora su esposa no sabe, está triste, no sabe qué hacer, sus hijos. Pero a veces en estos tiempos tienes que reunir a la familia y conversar. Si yo muero, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a ser de tus hijos? Incluso algunos se mueren y ni siquiera dejan la cuenta del banco. Y la esposa está triste y preocupada porque no puede ir al banco a recoger el dinero. Algunos mueren y ni siquiera las esposas o los esposos saben que la esposa estaba guardando debajo del colchón o tenía un escondite secreto para guardar la plata. Los esposos mueren y no dejan la clave del multired, no dejan la clave de la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque vivimos pensando que nunca vamos a morir. Porque vivimos pensando que cuando tenga mis 80 años, cuando sea de la edad de Lili, de repente, o de Roxana, ahí recién voy a morir. Pero no. Tal vez Dios nos llama antes. Y estos tiempos es para que nosotros pensemos. No vivir de miedo, tampoco encarcelados. Prediquemos la palabra del Señor, pero también ordenemos nuestra vida. Ordena tu vida. Conversa con tu familia. Porque cualquier cosa puede suceder en esta vida. Porque nuestra vida le pertenece a Cristo, ya no nos pertenece a nosotros. Leamos el versículo 6. Dice así: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barseús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra del Señor. Ahora, había un procónsul llamado Sergio Paulo. Dice que este era un varón prudente, ¿cierto? Y este varón prudente tenía un cargo, era autoridad en la isla de Chipre, porque Pafos estaba dentro de Chipre. Entonces, este Sergio Paulo era un varón prudente, pero dice que estaba con un tal Barjesús, falso profeta judío. ¿Qué es lo que pasaba aquí?
este Sergio Paulo, autoridad, se rodea de asesores, como toda autoridad. Pero no todos esos asesores tienen buenas intenciones. Uno de esos asesores, y que estaba cerca de él, era un judío llamado Bar Jesús, pero era un falso profeta. Era un judío que no enseñaba lo correcto en la palabra del Señor. Profeta quiere decir aquel que está predicando la palabra, aquel que trae la palabra de Dios. Y este estaba trayendo la palabra de Dios a esta autoridad, Sergio Paulo, varón prudente, pero no era la palabra de Dios limpia, sana, porque era un falso profeta. Y al parecer este Sergio Paulo era un varón prudente, pero no era tan prudente porque tenía a este Bar Jesús que era un falso profeta. Pero él tal vez con una intención buena recibió a este Bar Jesús porque no conocía la palabra del Señor. Pero es interesante que este Sergio Paulo quería escuchar la palabra del Señor, deseaba oír la palabra del Señor. Y como deseaba escuchar la palabra del Señor, entonces ahí había un judío, pero este judío lamentablemente era un falso profeta. ¿Cuántas autoridades se rodean de falsos profetas, falsos asesores, y nosotros los cristianos nos apartamos de esas falsas autoridades, de esas autoridades tipo Sergio Paulo, cuando nosotros nos tenemos que estar ahí para llevarles la palabra de Dios, porque ellos están deseosos de oír también, porque ellos también como seres humanos tienen temor a equivocarse. Entonces cuando tengamos a alguien que de repente tiene alguna autoridad, acerquémonos y démosle la palabra de Dios. Entonces él quería oír el mensaje. Ese es interesante, quería oír el mensaje. Vamos al versículo 8. Pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, este Elimás dice que le resistía. El mago, dice. El mago le resistía. Este mago es el mismo del versículo 6. Pues así se traduce su nombre, Elimás. O sea, este Bar Jesús o Elimás es el mismo, o sea, es el falso profeta, procurando apartar de la fe al procónsul. Pero ahí estaban Bernabé y Saulo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí está la parte central de esta noche. Ahí está Sergio Paulo, en la autoridad. Bernabé y Saulo están ahí para predicarle la palabra del Señor. Pero había ese falso profeta. Y dice que este falso profeta lo que hacía era, pero les resistía, dice. Les resistía, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces quiere decir que tanto Bernabé y Pablo, le predicaron la palabra de Dios a este Sergio Paulo, pero había una resistencia y había una oposición de parte de este falso profeta. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando tú comienzas a andar la vida cristiana, va a haber resistencia y va a haber oposición. Y es distinto. ¿Por qué? Porque la gente se te resiste, ¿cierto? Uno puede resistirse, pero hay otros que se oponen directamente. Pero este falso profeta le estaba resistiendo, o sea, le estaba diciendo a Sergio Paulo, no. Y no solamente eso, sino también se opone. O sea, en contra de manera directa de la predicación de la palabra de Dios. Ahora vamos al libro de Efesios 6:9. Dice así, Efesios 6:12. Les voy a leer Efesios 6:12. Dice así. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir este versículo de Efesios 6:12? Que cuando nosotros comenzamos a andar en la vida cristiana, va a haber oposición. Eso es de hecho. Va a haber oposición. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nosotros avancemos en esa fe. Incluso no quiere siquiera que nosotros seamos creyentes. 2.
Ahora tú has comenzado a andar en el camino de la fe. Ahora va a haber resistencia y va a haber oposición otra vez del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que tú regreses a tu vida pasada. ¿Te has bautizado? Excelente. Ahora el enemigo se va a resistir a que tú sigas avanzando y también se va a oponer. Porque el enemigo es así. Nuestra lucha como cristianos no es una lucha con la gente. Es una lucha contra el enemigo y contra sus huestes celestiales que siempre se están resistiendo y se están oponiendo al avance de la predicación de la palabra del Señor. Bernabé y Pablo estaban avanzando, habían llegado a Chipre, estaban predicando a Sergio Paulo, pero inmediatamente el enemigo metió sus narices y le resistió y también se opuso. Entonces no pases por alto esto, porque el enemigo se te va a oponer, se te va a resistir, pero en el nombre de Cristo tú tienes que seguir adelante. Amén. En el nombre de Cristo tú tienes que seguir adelante, porque en Cristo Jesús nosotros tenemos victoria y no le tememos a nadie. Porque el avance del reino de Dios no es en base a lo que yo pueda hacer. El avance del reino de Dios es porque Jesucristo ya triunfó en la cruz. Por eso nos ordena, vayan y prediquen la palabra de Dios, porque el triunfo ya está dado. Lo que nosotros tenemos que hacer solamente es predicar la palabra del Señor. Ahora vamos al versículo, avancemos. Versículo 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. No le dice Bar Jesús, no le dice falso profeta. Le dice hijo del diablo. Porque tanto Bernabé y Saulo ya sabían a quién se estaban enfrentando. Y a veces cuando nosotros nos enfrentamos decimos, ay, yo le guardo resentimiento a tal persona. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa persona me ha criticado? No. No mires a la persona. Mira el reino de Satanás que se está oponiendo al avance de tu fe, a tu madurez, a tu crecimiento, al avance del reino de Dios. Hay una resistencia y hay una oposición. No mires a las personas, porque hay muchas personas que son utilizadas. Mira lo que estaba haciendo justamente, versículo 10, lo que estaba haciendo Pablo, le estaba diciendo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Le está diciendo hijo del diablo, o sea, él estaba siendo instrumento del diablo. No le estaba diciendo Bar Jesús, el imán, no le estaba diciendo. No estaba personificando al enemigo, a nuestro enemigo verdadero que se llama Satanás, ni a sus demonios, sino lo que estaba haciendo era que nosotros nos demos cuenta de que la lucha es espiritual y no tienes que guardar rencor contra nadie, no tienes que resentirte contra nadie, no tienes que estar disgustado ni molesto contra nadie, no, porque es el enemigo que se está oponiendo a tu avance, a tu madurez, a tu fe. Ahora que te has reconciliado, ahora que has entregado tu vida a Cristo, ahora que te has bautizado, ahora que estás empezando una nueva vida en una nueva iglesia, de hecho que va a haber resistencia, se va a resistir y a veces tú vas a decir, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué me estoy deteniendo? Es que el diablo te está resistiendo al avance. Y no solamente eso, y hay enemistad y el enemigo se pone realmente en oposición y tú dices, ¿por qué? Las cosas deben de ser más sencillas, más fáciles de avanzar. Parece que en mi vida cuando no era creyente las cosas eran más fáciles, pero ahora que soy creyente las cosas son más complicadas, porque hay resistencia y hay oposición del enemigo. Por eso Pablo le dice, hijo del diablo. Y no solamente eso, versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Atentos a esto, hermanos. La mano del hermano, la mano de la hermana, la mano del pastor, no, la mano del Señor, que es una mano mucho más poderosa. ¿Quién dice amén? La mano del Señor, que es una mano mucho más poderosa. Tú no tienes que tomar la justicia por tu mano. Tú no tienes que decir, ay, ahora sí me va a conocer.
ahora sí me va a conocer quién soy yo. Ahora sí, quién va a aprender quién es Saldaña. Ahora sí va a conocer quiénes son los Raimondis. Ahora sí van a conocer quiénes son los Flores. Ahora sí van a conocer quiénes son los Panduro. No sabe con quién se ha metido. No. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. ¿Por qué? Porque Dios es haciendo su obra a través de los siervos. En ese caso, Bernabé y Pablo. A través de nosotros también. Y si alguien se opone, no se está oponiendo a nosotros. Se está oponiendo a la extensión del reino de Dios. Se está oponiendo a Dios mismo. Y por lo tanto, como dice Saulo, la mano del Señor está contra ti. Es Dios mismo tomando justicia por sus propias manos, porque es la obra de Dios. Y serás ciego, le dice a este falso profeta, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Finalmente, ahí estaba el procónsul, Sergio Paulo, quería creer en el Señor, y al final había creído. Pero cuando una persona quiere creer y entregar su vida al Señor, inmediatamente ahí está el enemigo, a través de un falso profeta, hijo del diablo. Pero también están los hijos de Dios, los siervos de Dios, predicando la palabra de Dios. Entonces, los siervos de Dios, Bernabé y Pablo, predicaron la palabra de Dios. No tuvieron ningún tipo de miedo. Ellos estaban limpios, eran santos, predicando la palabra del Señor. Y aunque hubo gente que se opuso, hubo gente que resistió, pero ellos predicaron la palabra del Señor. Y al final, Sergio Paulo creyó. Ahora, este mundo está lleno de los enemigos, de los hijos del diablo, está lleno de demonios, está lleno de gente mala, está totalmente lleno. La pregunta es, hermanos, la pregunta es, si Bernabé y Pablo no hubieran ido a Chipre, este Sergio Pablo hubiera escuchado solamente a este falso profeta y hubiera gobernado Chipre, o la ciudad en la cual él estaba, recibiendo solamente el consejo de un falso profeta, hijo de Dios, perdón, hijo del diablo. Un falso profeta, hijo del diablo, Bar Jesús, un judío. Pero Dios envió a Pablo, Bernabé, a predicar la palabra del Señor, y este procónsul Sergio Paulo escuchó a estos hijos de Dios, creyó en Cristo y comenzó a gobernar creyendo en Cristo como hijo de Dios. Ahora, ¿la aplicación cuál es a nuestras vidas? ¿Cuál es la aplicación a nuestras vidas? Si nosotros no predicamos la palabra de Dios, ahí están los falsos profetas, ahí están los hijos del diablo, que van a estar predicando su propia palabra para confundir a la gente, para que esa gente, justamente como dice el versículo 11, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, sobre este hijo del diablo. O sea, ellos quieren que la gente viva en oscuridad y tinieblas. Ellos quieren, el diablo, sus huestes celestiales y a todos los que utiliza, quiere que vivan en oscuridad y tinieblas. Pero lo que Dios quiere, y con esto termino, pero lo que Dios quiere es utilizarte para que tú prediques la palabra de Dios, y esas personas que están viviendo en oscuridad y tinieblas, ahora con Cristo en su corazón, comiencen a tener la luz que solamente Cristo puede dar. Y tú como luz
Tienes que ir a esos lugares, donde quiera que el Señor te mande, ya sea tus vecinos, ya sea tu familia, ya sea tu trabajo, donde quiera que estés, para que tú prediques la palabra del Señor. Porque si tú no estás predicando la palabra del Señor, ahí están los hijos del diablo, manteniéndoles en oscuridad y tinieblas a todas esas personas. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tú tienes que ir a predicar la palabra del Señor para que esas personas comiencen a vivir en luz, dejen las tinieblas y comiencen a vivir en la luz de Cristo. Amén. Entonces, Dios te quiere utilizar para que tú vayas y prediques la palabra de Dios. Oremos, queridos hermanos. Oremos ahí donde estás. Amado Padre, queremos darte las gracias por este texto que nos has dado, Señor. Gracias, amado Padre. Te alabamos, Señor. Gracias, amado Padre, porque la iglesia de Antioquía está empezando su primer viaje misionero. E inmediatamente, Señor, hubo resistencia, hubo oposición. Pero en el nombre de Cristo, amado Padre, se venció todo esto, amado Dios. Y las personas comenzaron a creer en Cristo Jesús, amado Padre. Gracias, Señor, porque eso nos llena de confianza y de fe, que nosotros también tenemos que predicar la palabra de Dios. No tenemos que quedarnos callados, Señor, porque no podemos quedarnos, amado Padre, encerrados en nuestras cuatro paredes. Tenemos que guardar, Señor, la prevención del caso, pero tenemos que predicar la palabra de Dios, amado Padre, porque mucha gente está muriendo. Cuando Bernabé y Pablo salieron a predicar, ellos no sabían que iban a regresar, porque cualquier cosa les pudo suceder, porque fueron a predicar a lugares donde antes no se había predicado la palabra de Dios. Primera vez que se estaba predicando a Jesucristo como Señor y Salvador. Y había gente que creía, pero había gente también que se oponía, y siempre va a haber esto. Pero en Cristo Jesús tenemos que ser valientes y seguir predicando la palabra del Señor. Úsanos, Señor. Y así dile, hermano y hermana, donde estás ahí, dile, úsame, Señor, para predicar tu palabra, para que donde haya oscuridad yo ponga luz, donde haya resistencia, tengamos victoria en Cristo Jesús, y donde haya oposición, nosotros venzamos esa oposición, porque Cristo ya venció el pecado en la cruz, porque Él resucitó al tercer día. Por eso nosotros somos victoriosos. Gracias por este tiempo que nos das, Señor. Oramos, amado Padre, para que tú nos des valentía, tu palabra, para salir adelante, Señor. Y guárdanos de todo mal. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos.